después de escuchar a Pepe, poco hay que decir, ¿no? Pero a mí me gustaría hablar de la bondad. Creo que Pepe lo ha hecho muy bien también. Me parecía que casi habíamos hablado, ¿verdad? Para preparar esta pequeña plática, como le ha dicho, y tiene mucho que ver, ¿no? Porque me parece muy interesante para hablar sobre la bondad, hablar sobre lo que es la bondad hacia los demás y la bondad hacia uno mismo. Porque es imposible tener bondad hacia los demás si no tenemos bondad con nosotros. Entonces, este ratito me gustaría hablar como en dos partes, ¿no? Una primera, la bondad hacia el exterior, hacia los demás, y una segunda, lo que es la bondad hacia el interior, hacia el ser, ¿no? Y como ha dicho Pepe, pues estamos en una sociedad, yo creo, escasamente humana. Cada vez, además, más nos vamos desarrollando en tecnología y en otros aspectos, pero humanamente es como si la sociedad se estuviera deshumanizando. Y no sé, yo recuerdo cuando era pequeña, tú también lo has mencionado, en las casas solían estar los abuelos en muchas casas, y si no, pues venían o iban. Solían ser casas donde había niños, bastantes niños en algunas. Y bueno, yo veo que ahora hemos llegado como a un momento en el que el vulnerable, el débil, el dependiente, es como si estorbara, nos estorba, ¿no? Pues porque nos genera esfuerzo, porque nos quita tiempo, ¿no? Basta con ver que las guarderías y los asilos son ahora mismo de los negocios que están creciendo abismalmente. No digo que no haya que utilizarlos, porque en muchos casos es lo que hay que recurrir a un asilo o a una guardería. Pero sí que es verdad que yo noto y veo en muchos casos que se busca más dónde aparco a este que me molesta, que me sobra, ¿no? Y no nos damos cuenta, sobre todo en la gente joven, ¿no? Que si perdemos el trato con otras generaciones y perdemos el trato con el vulnerable, y los sanos y los fuertes no nos juntamos con los débiles y los desvalidos, ¿no? Los enfermos en este caso, pues estamos perdiendo un aprendizaje vital. Es decir, es importante, ¿no? Esa relación. Los que os dedicáis a sanidad sabéis que es importantísima la bondad, ¿no? Para cuidar, ¿no? El cuidado quizás sea una actividad o una de las actividades más humanas, donde la bondad quizás se manifieste más en estado puro. Y estamos viviendo, yo le llamo la crisis del cuidar. Estamos en una crisis del cuidar, ¿no? Una sociedad sumergida en la tecnología, en la inmediatez, todo lo queremos ya, donde el número de personas que viven solas, y cuando hablo de soledad hablo de una soledad impuesta, no la elegida, que es totalmente diferente, y donde esas personas que viven solas de manera impuesta crecen de forma exponencial, y bueno, lo peor de todo es que se le está aislando cada vez más. Es decir, creo que no han hecho ni 2 años, fue hace 1 año, año y medio, cuando tuvimos que ver a gente anciana manifestándose por las calles porque no son atendidos en los bancos, en los centros comerciales, en los centros de salud. Se tuvieron que lanzar a la calle porque, como decía una señora un día en la cola del Corte Inglés, le decía a la chica que la atendía con muchísimo cariño: no le puedo ayudar, tiene usted que hacerlo telefónicamente o vía online. Y ella le decía: sí, tendría unos 90 años. Pero si yo lo único que yo llamo, pero que me atienda una mujer, una chica de carne y hueso como tú. Entonces, claro, yo oía eso y digo, ¿qué estamos haciendo? Precisamente las personas que más llenos tienen los bancos con sus jubilaciones, sus ahorros de toda una vida, les estamos atendiendo, no los queremos atender. Yo lo he visto, mis propios padres, he tenido que ir con ellos al banco a decirles: oye, usted, es que
que a mis padres no le atienden y sin embargo le están llamando todo el día para que pongan su dinero en un sitio o en otro. No sé, me parece que estamos cayendo en una crueldad y nos estamos alejando totalmente de la bondad, ¿no? El trato humano cada vez es más débil y va cayendo como en lo más vulgar y lo más mediocre, ¿no? En lo más, no sé, en lo más egoísta, ¿no? Apenas hay personas que se encuentran con vocación para cuidar de esas personas, ¿no? No solo hablo de ancianos, hablo también del caso de niños. Cada día las vocaciones a los educadores son más porque no me daba la nota, o porque es un trabajo seguro, porque saco una oposición y no por vocación. Una persona no puede cuidar en una clase de 3 niños y que un niño salga con los mocos pegados de toda la mañana. ¿Dónde está la bondad de esa educadora? Porque claro, ya no han estudiado para limpiar mocos. Entonces nos estamos olvidando de lo que se hacen las cosas por vocación. Buscas a alguien para cuidar a un anciano, hay muchísima gente y además es bueno, estamos dando trabajo a otras personas, pero nos dedicamos a encontrar personas en las que quieren cuidar ancianos, cuidar niños, no por vocación sino por necesidad. Y estamos olvidando una de las características principales del cuidado, que es la bondad, no es la necesidad de dinero, ¿no? Tenemos que entender que por naturaleza somos todos vulnerables. Lo fuimos cuando nacimos y lo vamos a ser cuando seamos ancianitos, ¿no? Seremos vulnerables, ¿no? Y vamos a necesitar de la bondad y del cariño de otros, seguro, antes o después, ¿no? Porque aunque filogénicamente nos digan que somos un animal racional, somos un animal que habla, que se comunica. Necesitamos del contacto con otros. No somos Tarzán, ni somos el niño lobo, ni somos Mowgli. Somos personas que nos necesitamos y nos dependemos unos de otros. Tenemos interdependencia y ecodependencia, como ha dicho Pepe, no solo a las personas, sino nuestro entorno, nuestra naturaleza, nuestros animales. Para mí no existe, o nuestra existencia no es humana si no hay una coexistencia. Y eso, esta Navidad viendo la película, que seguro que habéis visto y habéis leído mucho, los cuentos de Dickens, cuentos de Navidad. Y yo me di cuenta, digo, este cuento no ha sido hecho para niños, está hecho para mayores, ¿no? Que te das cuenta perfectamente cómo necesitamos, ¿no?, de los demás. Entre los aspectos esenciales de la vida, por tanto, está el saber vivir. Todos queremos saber vivir, vivir muy bien, y nos gusta vivir bien. Pero también otro, sin ninguna duda, es saber sufrir. Y pienso y hablo del sufrimiento, porque el sufrimiento para mí es el contrapunto de una vida fácil y sin problemas. Y se puede llegar a sufrir en muchos casos muchísimo. Mucho. Hay a veces que la vida nos tortea tanto que sufrimos mucho, ¿no? Pero eso no está reñido con la alegría. Y yo pienso, y hablo como madre, por ejemplo, y por eso hablo del sufrimiento, es que de las veces que yo he visto más sufrir a mis hijos cuando ellos me han visto sufrir a mí. No por lo que me haya pasado, sino porque me ven triste, porque me han visto llorando, porque me han visto angustiada por una situación. Entonces ahí tiene que haber algo de bondad y decir, oye, yo no le puedo, por lo que esté, aunque esté pasando la de Caín, hacerle ver a mi hijo que estoy sufriendo. Es decir, hay que aprender a sufrir también con alegría. Y eso me recuerda un poco a un hombre que yo admiro profundamente, que es Tomás Moro. No sé si habéis leído algo de él, pero las cartas que le escribió en la Torre de Londres a su hija son maravillosas. Un hombre que iba a ser decapitado. No tenía una deuda en el banco, que iba a pasarlo un poquito mal, ¿no? Pues aún así, pues él miraba la vida con un realismo que es muy importante, Muchas veces estamos en un pozo sin fondo y hay que ver la realidad, pero con una sencillez y con una alegría, incluso con sentido del humor. Por eso fue conocido como el santo del buen humor, ¿no? Si tenemos una visión del ser humano dual y material,
como si el cuerpo y el alma fueran dos realidades aisladas e independientes, pues, no sé, si no entendemos esa multidimensionalidad, ¿no?, de la persona, que no somos solo un cuerpo y una mente, sino que somos también alma, como en esta meditación hemos podido comprobar, ¿no? Es imposible entender el sufrimiento. Es imposible, además, entender que el sufrimiento viene a sacar un bien de quien lo padece. Parece algo como un poco morboso, ¿no? Parece como que la vida te quiere hacer la puñeta para que tú saques un bien. Padecer nos ayuda a descubrir la realidad de lo que somos, ¿no? Y citando a algún filósofo, como ha hecho Pepe, el otro día leía una frase que la vi muy oportuna para esto. Nietzsche decía, sobre este tema del padecer y de descubrir quiénes somos, decía que si el hombre ve hondo en la vida, también tiene que ver hondo en el sufrimiento, ¿no? Ninguna experiencia como el sufrimiento nos va a llevar a descubrir con tantísima claridad nuestra condición humana. Aunque parezca raro, ¿no? Víctor Frank lo aclara también, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra sentido. Cuando la vida se complica, es verdad que por las circunstancias que nos toque vivir, por las personas que nos hagan algo, los que me conocéis sabéis que yo llamo todo eso los grandes entrenadores de nuestra vida, que son grandes entrenadores, descubrimos unos recursos internos que a lo mejor sin esas personas o sin esas circunstancias no nos daríamos cuenta que los tenemos. Recursos, como ha dicho Pepe, que antes o después salen porque están en la profundidad del ser y están grabados en el alma. Y la bondad está grabada en el alma. No es que desde hace muchas civilizaciones, como dice, ¿por qué desde hace mucho tiempo, hace muchos siglos, miles y miles de años, la bondad ha estado presente en el ser humano? Porque está grabada en el alma. Está grabada en el alma. Yo siempre digo que como no hay que pensar, oye, y ser morbosos, como he dicho al principio de esta charla, ¿no? Vamos a esperar a ver por dónde me azota la vida para descubrir quién soy. No se trata de eso. Yo creo que la vida se está expresando. Hay que estar atentos a esas señales de la vida que nos está expresando algo. Porque somos eso precisamente, somos vida que se expresa. A mí me gusta mucho decir que no somos personas con vida, sino que somos la vida que se expresa en las personas. Teilhard de Chardin lo decía muy bonito con una frase: no somos cuerpos físicos viviendo una experiencia espiritual, sino que somos espíritus viviendo una experiencia física, corporal. Me parece preciosa esa frase. La vida se expresa siempre, ¿y para qué? Para que se manifieste la conciencia, ¿no? Y la conciencia se tiene que expresar porque es la que nos va a ir guiando para saber lo que estamos realmente llamados a ser, ¿no? ¿Y qué somos? Pues somos bondad. No somos una profesión, o los hijos de alguien, o las madres de alguien. Somos bondad, somos amor, somos compasión, somos perdón, somos amor. Elizabeth Kubler-Ross, que muchos los conocéis, fue una tanatóloga que acompañó a mucha gente a morir, y dice que entre las cosas que veía común en todas las personas que había visto morir era que todas coincidían en lo mismo. ¿Por qué no amé más? ¿Y por qué no me atreví más? Es decir, cuando uno está en las puertas de la muerte, y creo que un moribundo tiene mucho que decir, ¿no? ¿Por qué no ame más? Claro, pues lo fácil que es amar si es gratis. Es que es gratis, es que parece que nos gusta que nos cobren y que nos gustan las cosas porque nos ha costado dinero. Si amar es gratis. No somos seres aislados, presentamos esa de forma constitutiva, ese carácter dependiente de unos a otros, ¿no? Y fijaros, si os dais cuenta, desde el mismo instante en que venimos a este mundo, que necesitamos que alguien sienta bondad por nosotros y nos cuide, porque si no nos moriríamos. La mayoría de los casos son las madres, pero hay niños que nacen sin madre y hay gente que tiene bondad y los cuida, si no morirían. La falta de vivir en armonía, la falta de bondad, pues tiene
falta de dependencia, ¿no? Y eso trae situaciones como estas guerras que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Que nos parecen tremendas porque las tenemos muy cerca, ¿no? Pero imaginaros las de guerras que han habido todos estos años atrás, ¿no? Y sobre todo, pues, la soledad impuesta, ¿no? Que para mí es la mayor desgracia humana y que además se está extendiendo de forma como una epidemia social. Es decir, cada día, el otro día salió una noticia en el telediario de una anciana que había muerto, llevaba no sé cuántos días en su casa y no se habían dado cuenta, nadie, ¿quién llamaba a esa mujer? Estaba sola. Y vivimos en un momento de mucha separación, de muchísima falta de colaboración y de cooperación, ¿no? Y paradójicamente para mí pienso que es la época en la que estamos más conectados, todos estamos conectados en un segundo, tecnológicamente, pero estamos a la vez más separados, más solos, ¿no? Basta con mirar el índice de suicidio, que van también subiendo. Y si algo nos dejó la pandemia, si algo vino a enseñarnos la pandemia, no solo un virus y un bichito que hace ya daño, es que necesitábamos de qué, como ha dicho Pepe, de los abrazos. Necesitábamos saber que los nuestros estaban bien, las personas estaban sanas, estaban cuidadas, ¿no? Pero la triste pena, la pandemia pasó, pero muchas personas continúan en la misma situación. Siguen solos, sin abrazos, sin contacto, Somos dependientes unos de otros, nuestra naturaleza es esa, ¿no? Y por eso, en este ratito que me queda, la otra parte era pensar en eso, ¿no? En que, claro, si yo no siento bondad por todas estas personas, esta situación que os he expuesto, ¿no? No la tengo conmigo misma la primera, es imposible. Y para ello, hablando sobre lo que es la bondad personal hacia uno mismo, me gustaría que imaginarais por un segundo, por una milésima de segundo, el momento de vuestro nacimiento, de cuando nacisteis, de cuando salisteis del vientre de vuestra madre, en ese segundo que tomasteis contacto con este plano, con este planeta, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurre, cuando pienso mucho en mi nacimiento, imagino, lo escuché también el otro día en una chica que lo comentaba en clase, que nacemos como una pared enorme, blanca, súper blanca, ese blanco que es luminoso, que te echa para atrás, ¿no? Y que las personas con las que nos toca convivir, de alguna manera, van como pintando en esa pared, ¿no? Unos van dejando unos trazos duros, unos colores fríos, oscuros, que nos hacen llorar, sentir rabia, sentir, no sé, que somos poca cosa, ¿no? Pero hay otras personas que nos toca convivir con ellas que nos dejan por unos trazos suaves, unos colores, no sé, bonitos, claritos, ¿no? Pero al final de nuestra vida, yo creo que podremos ver cómo ha quedado ese gran mural, esa gran pared, ¿no? Y veremos que algunos, pues eso, pintaron de forma dura y otros pintaron de forma más cálida, ¿no? Pero todos ellos han formado un gran cuadro, que es nuestra vida. Todos, los que lo han hecho bien y los que lo han hecho mal, ¿no? Es verdad que a lo largo de los años, desde que nacemos, nos pasan a veces cosas terribles, algunos más que a otros. Y yo siempre digo que no podemos pasarnos la vida observando, oye, que el daño que hizo esta persona o esta situación, porque eso es quedarse como estancados, como bloqueados, ¿no? Y eso no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Y para que nuestra vida gire, y no se bloquee, yo siempre aconsejo, ¿no? Eliminar todo lo que no nos sume de esa gran pared, ¿no? Esos colores que no nos han gustado, todo lo que no nos sume, ¿no? Y es ahí cuando nosotros se nos da la oportunidad de practicar la bondad. ¿Por qué? Porque gracias a ella se despierta en el ser humano la necesidad de perdonar a que nos hizo daño. Y perdonar es precisamente borrar ese dolor del que hablaba
Pepe, borrar el dolor a golpe de amor. Es decir, ¿qué es amar? Pues amar es aceptar al otro, tal y como es. Amar es querer lo que te ha pasado en ese momento, y aceptarlo sin querer cambiar nada. Amar es desearle bien al otro, por encima de nuestro orgullo. Eso cuesta tela, La mayoría de las veces, sin darnos cuenta, lo que más nos hace sufrir no es el hecho de vivir una situación, sino de ser incapaces de amar al que nos lo está haciendo. Pepe lo ha dicho, si te dañan, ama, si te insultan, ama. Todos conocemos personas marcadas por el golpe de dolor, de alguna situación, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una familia que se rompe, miles de cosas, ¿no? Y vemos que esas personas, si se quedan ahí, al final van a la falta de comprensión del perdón, nos lleva a encontrar personas amargadas, deprimidas. Detrás de una gran depresión de una persona puede haber una falta de perdón a la persona que le hizo daño. Es una actitud en donde hay una falta de amor hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque yo pienso que tener bondad hacia los demás es tenernos bondad primero a nosotros. Y eso nos ayuda mucho a recogernos en oración o en meditación, como hemos hecho ahora con Fulgencio, porque ahí nos ayudan a sanar y sobre todo a encontrar nuestras luces y nuestras sombras. En la meditación nos encontramos, nos miramos y nos conocemos. Entonces, claro, si yo no puedo mirarme, no me voy a conocer. Si yo no tengo tiempo para mirarme, no me voy a conocer. Y si yo no me conozco, pues no me voy a poder amar. Y entonces nadie puede dar lo que, o no puede amar lo que no conoce, ¿no? Y si no nos amamos, es imposible que podamos amar al de al lado. Y por tanto, nadie puede dar lo que no tiene. Y yo por eso digo que si no amamos a los demás, no entendemos de qué va esto de la vida, ¿no? Que es la capacidad de amar y de ser amado, ¿no? En el caso de los creyentes, de sentirnos amados primero por algo mucho más superior, amarnos a nosotros para poder amar a los demás, ¿no? Y cuesta mucho perdonar, claro que cuesta mucho perdonar, cuando hay dolor, cuando hay humillación, cuando sentimos la injusticia, ¿qué se me está haciendo? Esto es injusto hacia mí, ¿no? Pero por eso digo que el perdón tiene que ser un proceso espiritual. ¿Por qué? Porque mira, yo sé que desde el cuerpo físico un puñetazo nos duele. Las personas que son maltratadas, las tortas les duelen. Emocionalmente, cuando te insultan, te duele. O cuando alguien te trata mal, ¿no? Tiene malas intenciones contigo. Por eso pienso que para poder superar el dolor, lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar es ir a una dimensión mucho más elevada para poder, perdonar lo que la mente no me permite perdonar. ¿Por qué? Porque la mente nos va a dar siempre motivo para no perdonar. Como lo buena persona que tú eres, ¿cómo vas a perdonar a este? Además, el perdón genera controversia. Luego, cuando digo yo a esta persona le deseo el bien, yo no... ¿Qué? ¿Con lo que te ha hecho a ti pasar? ¿Con lo bien que te has portado con él, con su familia? Tú, de verdad, esa persona no merece que lo mires a la cara. Eso es lo que nos dice nuestra mente. Si no operamos desde el espíritu o desde el alma, va a ser muy fácil caer en el ojo por ojo y diente por diente. Eso es súper fácil, está chupado. Y eso va a generar sentimientos de venganza, sentimientos de resentimiento, o sentimientos de resentimiento, redundantemente. Y eso solo nace de una mente que está ofendida, que está herida. Y lo único que hace es que nuestra herida no sane, no cierre, y va envenenando poquito a poco el alma. Y por eso, pues para evitar caer en esa situación de pudredumbre del alma, pues los mismos orientales, tanto maestros espirituales,
de la filosofía perenne, occidental, es decir, personas también de nuestra cultura, nos invitan, ¿no? ¿A qué? A calmar la mente. ¿Cómo os habéis sentido con el ratito que hemos estado con Fulgencio? La gloria, ¿verdad? Entonces nos invitan a calmar la mente e incluso, fijaros, no solo los orientales, ¿no? Que nos dicen, oye, si te vienen malos pensamientos, páralos, ¿eh? Perdón, no los pares y déjalos pasar. Haz como hace el cielo, que deja pasar las nubes una tras otra. Si el cielo decidiera parar las nubes, ¿qué pasaría? Llegaría un momento en que habría tantas nubes que estallaría la tormenta, que es lo que nos pasa a nosotros. Nos estancamos en los pensamientos y estallan auténticas tormentas en nuestra cabeza, ¿no? Y ya en el siglo XVI Teresa de Ávila nos lo decía. Yo siempre digo que es una gran maestra sobre el manejo del pensamiento, que nos decía, deja hablar a la loca de la casa, ¿eh? Sin prestarle mucha atención. Es decir, hay que escuchar. No podemos decir, ay, no, yo no escucho. Hay que escuchar. Una persona feliz es una persona, ya voy terminando, que no tiene enemigos. Yo a mi hijo, y espero algún día decírselo a mi nieta, que ya va a cumplir 4 años, y siempre le he dicho, mira, si tú tienes enemigos, ¿eh? Lo mejor que puedes hacer es no pensar en ellos. Ir a tu bola, ser feliz, y ya lo has vencido. No te pares ni un segundo en hacerles algo, porque entonces te estás estancando. Y el perdón consiste en eso, en renunciar al odio, en pensamiento de, me lo van a pagar, me voy a sentar a esperar, ya verás. O, no sé, los sentimientos esos de la venganza, se sirven platos fríos. Eso no sé si os dais cuenta, pero saber perdonar siempre da mucha paz. Y es más generoso el que perdona primero. Yo sé que de verdad que genera muchísima controversia. No hablo de la no acción, hay que actuar, pero hay que perdonar. Hay que perdonar siempre, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que nos ha herido es digna de compasión. Y no olvidemos que la compasión la tenemos grabada en el alma, ¿eh? Sentir compasión es lo más cercano al amor incondicional. Y perdonar al otro porque no sabe lo que hace, yo creo que es de la enseñanza de más alta sabiduría. Es decir, cuando alguien te está haciendo algo y dice, sé que no sabe lo que me está haciendo, no sabe amar, no sabe querer, y lo perdona, surge una paz interior. Y como nos cuesta perdonar, claro que nos cuesta perdonar, muchísimo, sobre todo si las personas que nos hacen daño son las personas que más amamos, ¿eh? Y que están más cerca, con las que tenemos que convivir, ¿no? Una hermana, una madre, un hijo, una amiga, ¿vale? Y a mí que me haga el daño un político, yo me voy a mi casa y soy muy feliz, pero cuando alguien que tiene codo con codo te hace daño, como pica esa herida, ¿eh? Ese resentimiento, yo muchas veces pienso que es una manera de defendernos del sufrimiento. Cuando sentimos resentimiento me estoy defendiendo del sufrimiento, ¿no? El rencor para mí es como tomarse veneno, ¿eh? Encerrarse en una prisión, hacerse preso, ¿eh? Y la única persona que tiene la llave para salir de esa prisión eres tú. Y la bondad es la única llave, ¿eh? Que va a abrir la puerta de esa prisión. Independientemente de verdad de lo que nos pueda pasar fuera, nuestra paz interior no nos la puede quitar nadie. Nada ni nadie puede quitarme la paz. Para mí es uno de los mantras que yo me digo, nada ni nadie puede quitarme la paz. Y bueno, cuanto más difícil se nos hace sentir paz y perdonar, yo siempre digo que mayor es el aprendizaje. Y claro que hay que vivir los duelos, claro hay que llorar, hay que sentir tristeza, rabia. Buenos días. Y yo siempre digo, hay que llorar y llorar mucho, porque llorar limpia el alma y nos aclara la mente, ¿eh? Es la que nos lleva muchas veces a enseñarnos que algo, ¿no? Cuando uno perdona se hace más libre. Yo siempre digo, dime cuán libre eres y te diré cuánto amas. O al contrario, porque pienso que cualquier cosa que nos toque vivir, por dolorosa que sea,
vino a enseñarnos algo. Y para terminar, pues, ¿qué tenemos que hacer, no? Subrayar esos trazos, que nos hicieron daño. ¿Con qué? Con el boli más fosforito que haya en la librería. Cogerlo y hacerle así, y subrayarlo bien fuerte, ¿no? Y pensar que, bueno, que todo eso está ahí, pero que no pasa nada. Que eso es parte de nuestro cuadro. Que eso es parte que aunque nos hayan en algún momento de nuestra vida hecho pasarlo muy mal, y que seguramente aún nos duela, porque muchas veces el dolor es casi infinito y duele siempre. Hay que mirar siempre con los ojos del alma, no con los ojos del ego, porque eso es lo que nos va a permitir, pues, ver que lo que nos ocurrió, lo podemos mirar desde la paz y no desde la angustia y el dolor, ¿no? Y nos daremos cuenta que a veces reaccionamos de una manera, que a veces vivimos de otra, que damos una contestación, pero es porque lo que he vivido me empuja a actuar así, ¿vale? Pero al sentir bondad por mí, lo que hago es que sé que eso es parte de mí, pero yo no soy solo eso. Yo no soy solo eso, entonces me voy a enfocar precisamente en todo lo bueno que soy, y eso es la aceptación. Y concluyo diciendo que despertar es precisamente ver que nuestra individualidad toma sentido en una totalidad. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido estar aquí solo y aislado, no tiene sentido. Que esto no va de yo me conmigo, tú cuídate que yo ya me cuido. Porque no es así, sino que somos seres dependientes y que a través de esa dependencia descubrimos la bondad que nos hace entender que cuando te miro, me veo y ya comprendo lo que necesitas. Es decir, cuando yo miro al otro, al relacionarnos unos con otros, pues vamos creando esos vínculos que nos van a ayudar de alguna manera a descubrir la ley primordial que rige el universo, que es la ley del amor, ¿no? Y hasta aquí, no me quiero enrollar mucho para dejar.